Hemos estado hablando sobre el fruto del Espíritu, pero cuando hablamos del fruto del Espíritu no estamos hablando del fruto de nuestro propio espíritu que puede hacer algo, sino estamos hablando que cuando somos guiados por el Espíritu Santo vamos a dar fruto de Él para parecernos más cada día a Jesús. Y fíjese que cuando hablamos del fruto y hablemos en lo natural, pensemos en algún árbol. Por ejemplo, un árbol de durazno. Lo que realmente produce un árbol de durazno, pues sencillamente es duraznos. Pero también el cristiano, si camina conforme al Espíritu, va a salir de su vida el fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros andamos en la carne, lógicamente vamos a producir obras de la carne. Entonces el Espíritu Santo quiere que los cristianos cada día nos parezcamos más y más a Jesús. Por eso ha dejado al Espíritu Santo para que por medio de Él nosotros podamos producir los 9 frutos y bueno, otras virtudes más que solamente con el Espíritu Santo podemos darlos a luz. Y cuando hablamos de obras, escuche, hablamos de el esfuerzo que el ser humano puede hacer, pero ese esfuerzo es cansado, ese esfuerzo lo vemos como una labor. Pero cuando hablamos del fruto, es que el fruto del Espíritu nace como consecuencia que nosotros le demos lugar al Espíritu Santo para que Él saque a luz lo que Él ha puesto en nuestro interior. Fíjese que Hebreos 9:14 dice que la carne solamente produce, dice, obras muertas. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, limpiará, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias, dice, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, humanamente nosotros no podemos dar el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu, fíjese que el fruto produce vida. Y esa vida contiene la semilla y da más vida. El amor produce más amor. La paz produce más paz. El gozo produce más gozo. Y así sucesivamente, porque el fruto tiene semilla. Y cuando sembramos la semilla, esta crece, se reproduce y da fruto. Entonces es una mecánica extraordinaria cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y dejamos que Él nos visite para que dentro de nosotros pueda salir ese fruto que glorifica el nombre del Señor. Cuando nosotros andamos en el Espíritu y dejamos que el Espíritu Santo produzca ese fruto en nosotros, entonces la gente tal vez podrá dudar de lo que nosotros decimos, pero nunca podrá dudar de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es muy interesante. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, entonces lógicamente vamos a producir el fruto. Y no es necesario que nosotros lo andemos predicando por todos lados, sino que la gente se va a dar cuenta por nuestro comportamiento que estamos siendo guiados y gobernados por el Espíritu Santo. Porque entonces vamos a caminar en amor, vamos a caminar en paz, vamos a tener paciencia, vamos a caminar en fidelidad, vamos a tener bondad. Si a usted no se le quedaron los frutos, pues puede darle una vuelta al pasillo de la iglesia y ahí los va a poder usted ver. Amén. Al practicar el fruto del Espíritu Santo, lo que estamos haciendo, hermanos, eso yo lo estaba leyendo hoy y yo digo, wow, qué tremendo es cuando los cristianos nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces el cristiano participa de la naturaleza divina.
Y uno dice, ¿cómo es posible que el ser humano pueda participar de la naturaleza divina? Y sí puede participar por la obra que hizo Cristo en nosotros, que nos sacó del lodo cenagoso y nos trajo al reino de la luz. Entonces nosotros desde ahí fuimos visitados por el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu el que nos convenció que estábamos perdidos, que no había esperanza para nosotros, y Él nos convenció que también había un juicio que un día íbamos a enfrentar delante de Dios, y por eso el Espíritu Santo nos condujo a los pies de Jesús. Vea qué dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice, por su poder divino, o su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, llegaseis a ser, dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero lo que me llama la atención acá es que este verso nos está diciendo que nosotros, al recibir las virtudes de Dios en nuestra vida, nosotros automáticamente estamos, hermanos, participando de la naturaleza divina. Esa es solo mi introducción. Ahora vamos a ver el sexto fruto del Espíritu, que es la bondad. Hace 8 días hablamos de la benignidad. Y fíjese que la benignidad y la bondad van muy relacionadas. Pero hay algo que la bondad, es decir, la definición, nos ayuda más a comprender realmente el carácter de Dios. Y fíjese que las dos, la benignidad y la bondad, se relacionan, o sea, están relacionadas así muy estrechamente, y las dos se originan en Dios. Hace 15 días leíamos Romanos capítulo 2, versículo 4, donde Pablo le está diciendo a los judíos que ellos se creían que era el pueblo especial de Dios y que no necesitaba de un arrepentimiento, pero dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces vea, ¿qué hace la benignidad de Dios? Guiarnos a arrepentirnos de nuestros pecados y que corramos a la fuente, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Algunas versiones traducen la benignidad como bondad, como misericordia, como paciencia, o también como no querer ofender a nadie y ni causarle daño. Pero la bondad es algo muy precioso también. Y esto, hay una pequeña diferencia donde uno dice, bueno, la benignidad dice que nos guía al arrepentimiento. Pero vea lo que dice el griego sobre la palabra bondad. Es la palabra griega agatosune. Y su definición es la siguiente. Vea qué interesante. Dice que es decir celo por la verdad. Esa es la bondad, fíjese. Y la justicia y el aborrecimiento del mal. Puede expresarse también en actos de benignidad o de amabilidad. Romanos capítulo 15, versículo 14. Esto nos ayuda para que podamos practicar nosotros la benignidad y la bondad, porque son estas dos cosas que Dios practica, si cabe la palabra, para beneficio de la humanidad. Vea, dice Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos, dice, de bondad. Llenos, dice, de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Recuerde la definición de benignidad.
que es la bondad de Dios, la misericordia de Dios que nos guía al arrepentimiento. Ahora, la bondad de Dios lo que nos hace es que practiquemos la benignidad de Dios. Lo bueno que Dios ha sido conmigo, eso yo lo tengo que practicar con los demás. Fíjese que Jesús demostró benignidad con la mujer pecadora. Lucas capítulo 7, y no vamos a leer el pasaje por el tiempo. Capítulo 37. Usted se recuerda cuando Jesús llegó a la casa de Simón el fariseo. Y ahí Simón el fariseo se creía justo. Él se creía muy correcto. Pero ahí llegó una mujer que se sentía pecadora y que por lo tanto lo era. Y llegó y se tiró a los pies de Jesús y lloraba amargamente, y con sus cabellos dice que enjugaba los pies de Jesús, y también derramó un perfume costoso a los pies de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Mostró su benignidad porque Él la guió al arrepentimiento, le perdonó sus pecados. Ahora vea, si entrelazamos la benignidad y la bondad, ahora vea la bondad de Dios. Escuche, y no quiero que pierda de vista esto, que la bondad, según el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, es decir, es el celo por la verdad, la justicia y el aborrecimiento del mal. Y más adelante le voy a explicar un poquito lo de Romanos capítulo 15, versículo 14. Fíjese que Jesús ahora va a mostrar su bondad, y la va a mostrar cuando entra al templo del Señor. ¿Qué había pasado en el templo, en la casa de Dios? Los judíos habían vuelto a la casa del Señor un mercado, de verdad, donde el más pilas sacaba las mejores ganancias. Y la casa de Dios, que había sido una casa de oración para todas las naciones, el pueblo del Señor la había tergiversado, y especialmente los líderes no la estaban usando para el propósito que el Padre había establecido esa casa. Entonces Jesús tiene celo por la verdad, tiene celo por la justicia, y aborrece todo lo malo que ellos están haciendo. Y esa es una forma de mostrar la bondad de Dios. Yo sé que usted es nuevo para usted esto, y escuche, para mí también. Entonces, la bondad lo que nos lleva es que muchas veces Él nos reprende y corrige el mal que estamos haciendo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. La Biblia dice en Hebreos 12, y ahí me va a comprender mejor, que Dios al hijo que ama, ¿qué? Disciplina y nalguea y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque si no, no fuéramos hijos. Y esa es la bondad de Dios. Y uno piensa que la bondad de Dios es solamente hay abracitos. No, por eso yo le leí Romanos capítulo 15, versículo 14. Porque otra vez dice este pasaje, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, dice. Pero también dice llenos de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios, de las cosas de Dios. Pero también de tal manera, dice, que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, cuando usted está caminando en lo incorrecto y llega un hermano a llamarle la atención, a exhortarlo, ¿sabe qué está mostrando él? Bondad. Porque no quiere que usted se pierda. Y a veces no nos gusta la definición de bondad. Porque la bondad, cuando Dios nos habla, es para que dejemos de caminar en el camino incorrecto,
para enderezar nuestro camino, porque si caminamos en lo incorrecto y Dios no nos llama la atención, hermanos, nos va a ir mal. Y como Dios es bueno, Dios es lleno de bondad, entonces no quiere que ninguno de sus hijos se pierdan. Ahora sí más o menos me está captando, ¿no? Y si no me capta, pues aguantes. Entonces cuando Jesús entra al templo, es que Él, ¿cuántos saben que Jesús era bondadoso? Como era bondadoso y no quería que estuvieran estafando a los adoradores que llevaban sus ofrendas al templo, entonces el Señor dijo, yo no puedo soportar esto. Sí que tengo que poner orden en la casa de Dios. Entonces, hermanos, la bondad nos lleva al orden de Dios. ¿Para qué? Para que glorifiquemos al Señor con nuestra propia vida. La bondad brota, hermanos, por haber tenido un encuentro con la benignidad de Dios. Yo puedo, hermanos, practicar la bondad al estilo del Espíritu Santo solo porque he tenido un encuentro con la benignidad de Dios. De lo contrario, hermanos, cualquiera puede ser bondadoso. Vea que sí, siempre hablamos de las personas caritativas, ¿verdad? ¡Ay, tan bondadoso que es! Entonces, la bondad brota como resultado de haber tenido un encuentro con la benignidad de Dios, porque la benignidad lo que hizo fue guiarnos al arrepentimiento. Entonces ahora la bondad nosotros la vamos a practicar como fruto del Espíritu Santo, como el resultado de haber nacido de nuevo. Escuche, no se puede practicar la bondad al estilo de Dios sin haber tenido un encuentro con su benignidad. Muchas personas no nacidas de nuevo, ¿verdad que son generosas? Usted conoce a personas así, que son bien dadivosas, son bondadosas, pero practicar la bondad como fruto del Espíritu Santo lleva un poder sobrenatural, porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad, no es por lo bueno que somos humanamente, sino por el cambio, por la regeneración que hizo Jesús en nuestro corazón, y nosotros ahora le estamos dando el lugar al Espíritu Santo para poder producir lo que Él quiere, y lo que Él quiere siempre va a ser bueno, siempre va a ser lo mejor, no solamente para nuestra vida, sino también para con los demás. Por eso Pablo dice que seamos llenos del conocimiento de Dios. Es que entre más conocemos a Dios, más bondadosos vamos a ser. Y por eso dice también el versículo 14 de Romanos 15, que entonces, si conocemos a Dios, entonces con el poder sobrenatural del Espíritu Santo vamos a poder amonestarnos los unos a los otros. Porque todos nosotros, ¿verdad que necesitamos alguna regañadita de vez en cuando? Algunos más que otros, ¿va? Pero lo necesitamos. Mire, ¿por qué nos corrigieron nuestros padres? O a los chicos acá, ¿por qué los corrigen sus papás? Porque quieren lo bueno para ustedes. Unos llevamos más palos más palo que otros, ¿verdad? Todavía llevamos las cicatrices y decimos como Pablo, ¿verdad? En mi cuerpo llevo las cicatrices, pero por malcriado, ¿verdad? Por rebelde. ¿Pero por qué? Porque nuestros papás de alguna forma querían mostrar bondad con nosotros. Entonces, cuando yo estoy practicando la bondad como fruto del Espíritu Santo, entonces estoy caminando en la verdad, estoy caminando en la justicia, y también puedo ayudar a mi prójimo para que él pueda caminar bien en los caminos del Señor. La bondad, yo siempre escribí esto, mire, la bondad es la práctica de la benignidad.
Y eso me lleva a ver los rótulos comerciales. Fíjese que una persona que practica el fruto del Espíritu es la publicidad de Dios. ¿Qué le parece? El que anda conforme a la carne es la publicidad de ¿quién? No, pues anímese a decirlo pues. Un hermano valiente. No, de verdad, el que practica las obras de la carne, publicidad de quién está haciendo. Ya lo dijo el hermano. Del diablo. Y el que practica el fruto del Espíritu, la publicidad de quién está haciendo. ¿Usted quiere ser un publicista de Dios? ¿Usted quiere ser una agencia publicitaria? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Fíjese que la bondad de Dios yo la practico por el efecto de la palabra eterna de Dios en mi propia vida. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, sino por obras para que nadie se gloríe. Pero ahí a continuación está el versículo 10 y dice, no por obras, para que nadie, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y sabe cuáles son las buenas obras? Son practicar el fruto del Espíritu. Porque entonces vamos a hacer obras de caridad por el amor de Dios. Vamos a vivir en paz porque hemos tenido un encuentro con el Dios de paz. Vamos a tener paciencia, sí, pero como fruto del Espíritu, no como fruto de nosotros mismos. Entonces, hermanos, no solo cuando yo practico esto, no solamente voy a ser generoso, sino también voy a ser usado para poder ayudar también a otros a corregir y amonestar su vida cuando no esté en lo correcto. Así que cuando el pastor Naito lo llame a la oficina ya sabe por qué, ¿verdad? Porque es bondadoso. Muy bondadoso ese. Esa es la bondad. Yo, cuando leía esto, yo digo, ¿cómo va entrelazada la benignidad con la bondad de Dios? Pero la benignidad nos conduce al arrepentimiento. Y la bondad lo que hace es producir en nosotros un celo por la verdad, practicar la justicia y aborrecer lo malo. Pero también nos lleva a poder amonestaros, como dice Romanos capítulo 15, los unos a los otros. Jesús es el ejemplo perfecto de practicar la benignidad y la bondad del Señor. Porque la bondad puede reprochar, puede corregir y disciplinar, pero también la benignidad del Señor o la bondad, que está entrelazado, muestran su misericordia. Por ejemplo, ¿cuándo mostró Jesús su benignidad? ¿Sabe? Juan 8 nos habla de aquella mujer que la encontraron en el acto mismo de adulterio. La llevaron todos bondadosamente a los pies de Jesús, ¿verdad? Qué bondadosos eran los fariseos. La llevaron ¿para qué? Para que la apedrearan. Y con la ley, diciendo, la ley dice que esta mujer tiene que ser muerta a pedradas. Jesús muestra su benignidad porque la guía al arrepentimiento. ¿Cómo la guió Jesús al arrepentimiento? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando Jesús dijo, bueno, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. El primer mensaje para esta mujer, decir, yo creo que no hay nadie quien no haya pecado. Y como la encontraron tal vez con poca ropa, entonces me imagino que ella decía, estos también me están codiciando.
Y Jesús dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y nadie quedó, poco a poco se fueron. Y Jesús dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Que le dice, vete y ya no peques más. La guió al arrepentimiento. Eso es una muestra de la benignidad del Señor. También mostró su benignidad cuando contó la parábola del hijo pródigo. A mí me llama mucho la atención porque el padre estaba dispuesto a recibir a aquel hombre que había dejado la comodidad y todos los bienes y el amor de su padre y se había ido a vivir perdidamente. Pero allá lo visitó la benignidad porque se arrepintió de haber dejado la casa. La benignidad de Dios lo visitó y la benignidad de Dios lo guió para volver a casa. Y allá estaba el padre con los brazos abiertos y le hizo una fiesta y fue algo extraordinario, el regreso del hijo. Allí Jesús le está mostrando a todos que Dios lo que hace con su benignidad es guiar a la gente al arrepentimiento y volver al seno del Señor. También mostró su benignidad con el ladrón en la cruz. ¿Verdad? Cuando le dijo a aquel Señor, estaba sufriendo los dolores físicos igual que Jesús. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ese sí se merecía morir allí colgado en una cruz. Pero Jesús no le tomó en cuenta, solamente por la expresión de decirle, acuérdate de mí. Y Jesús automáticamente le perdona todos sus pecados. Y qué dicha de ese ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La benignidad del Señor. Pero también Él mostró su benignidad. Ya dije, cuando corrigió a los mercaderes en el templo. También Jesús, fíjese que mostró su benignidad con aquel alguacil que le dio una bofetada. Juan capítulo 18, versículo 22, 21 y 22. Si me ayudan, no les di ese texto. Muchachos, están interrogando el sumo sacerdote a Jesús, que con qué autoridad él estaba enseñando y toda la cosa. Pero Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que yo predico, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, dice, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Vea cómo el Señor muestra lo bueno, lo bondadoso que era con este soldado. Yo siempre cuando veo esto, usted se imagina cómo estarían todos los ángeles cuando vieron a este soldado que le dio una bofetada al Hijo de Dios. De verdad, yo creo que ya estaban preparados con el AK-47. De verdad, es que usted se imagina qué celo, cómo estarían los ángeles. Este solo con un soplido es, lo matamos y lo hacemos chicharrón de un solo. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? ¿Lo condenó? No le hizo nada. Jesús bondadoso. También mostró su bondad con el siervo del sumo sacerdote, cuando el famoso Pedrito le quitó la oreja. Le cortó la oreja. ¿Qué hizo Jesús? Tomar la oreja, quitarle el polvo y la tierra y prendérsela con tape otra vez. Eso hizo Jesús. El siervo iba con todas las ganas, armado, para prender a Jesús. ¿Cómo mostró Jesús el fruto? Porque Jesús fue lleno, dice, del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo hacía todos los milagros, pero en el poder del Espíritu Santo mostró su benignidad. Escuche, no haciendo
él con este hombre lo que este hombre merecía. Y frenando a los ángeles para que no actuaran, para poder hacer los ángeles lo que realmente ellos querían hacer. No está en la Biblia, son solamente mis ideas. Romanos capítulo 15, versículo 14. Leámoslo otra vez, es un texto muy bonito. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos y dice, de bondad, también llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ya hemos dicho que la benignidad de Dios nos guió al arrepentimiento, y como fruto del arrepentimiento entonces vamos a producir el fruto de la bondad para con los demás. Es ser generoso, sí, ser amable, sí, pero también es tener celo por la verdad, celo por la justicia y aborrecer lo malo. Y así, escuche bien, otra vez ya lo repetí, podremos amonestaros los unos a los otros. ¿Por qué? Por el conocimiento que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida. Es por eso que podemos nosotros y tenemos la autoridad de Dios para poder ayudar a otra persona que no está caminando en los caminos del Señor. Como resultado de practicar la bondad como fruto del Espíritu, fíjese que es algo precioso. Es que nos ayuda a mantener nuestra conciencia limpia. ¿Por qué? Porque nos estamos pareciendo a Jesús. Y también hay gozo en mi corazón, hay una satisfacción en mi corazón porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces tengo mi conciencia en paz, tranquila. Mire, cuando yo practico una obra de la carne, vamos a poner una más candente, la ira o las contiendas, y estoy todo el tiempo así, ¿será que nuestra conciencia está tranquila? Cuando nos mantenemos peleando, ¿será que nuestra conciencia está tranquila? No. Hay una insatisfacción en uno. Pero cuando nosotros estamos matando la carne y le estamos dando lugar al Espíritu Santo para que nos gobierne y nos visite, entonces vamos a tener nuestra conciencia tranquila porque sabemos que estamos haciendo la voluntad del Padre al practicar su palabra. Y creo que no hay mayor gozo en el cristiano y no debe de haber, de verdad, menos de gozo que practicar la palabra de Dios.